A la hora del peronismo, primero tenemos que hablar de cómo surge. Esta situación es muy ambigua, ya que algunos pueden decir que surge en 1943, cuando Perón asume como ministro del Trabajo en la dictadura de Ramírez, justamente del 43, o si el peronismo surge en 1945, cuando mediante elecciones Perón gana y asume como presidente de la Argentina. Pero para hacer un resumen y para no hacerlo ambiguo, se puede decir que en 1943 surge, ya que Perón ahí toma un cargo político importante, y en 1945 este movimiento que estaba haciendo Perón, ¿no?, junto con los trabajadores, junto con los obreros, junto con las masas, como se les suele llamar, se termina de concretar y Perón pasa a implementar un montón de políticas más sobre la justicia social. El peronismo surge después de varias crisis, después de la década infame, como se le suele llamar, que es de 1930 hasta 1943, donde Argentina ha pasado una década llena de dictaduras, llena de golpes militares, llena de crisis económicas, sociales y políticas, donde la sociedad se ha visto muy perjudicada, y Perón llega como una persona que va a tratar de ayudar a esas personas más necesitadas, va a implementar nuevos derechos laborales, va a implementar nuevos derechos en general. Cuando se habla del peronismo también se tiene que hablar de la Academia de Perón, ya que esta ayudó que Perón se convierta en un político muy importante, en un político muy fuerte, de hecho, ya que ayudó a que se transmitiese a la población, a la sociedad, su supuesta conciencia sobre la justicia social, lo que hizo que lo terminaran votando. Porque una persona puede tener las ideas que tenía Perón, pero si no tenés la fuerza y la convicción para hacerlo, no te termina votando nadie. Y como resumen y en síntesis, se puede decir que el peronismo surge como una salvación para esa población que se había visto tan perjudicada en los últimos años de esa Argentina, entre, como dije, en 1930 y 1945. El primer gobierno de Perón en la Argentina, el cual abarcó de los años 1946 a 1952, tuvo el apoyo de distintos sectores sociales. En primer lugar, el sector de los trabajadores y los sindicatos lo apoyó fuertemente, ya que Perón implementó muchas políticas laborales, como el aumento de salarios y la implementación de vacaciones y jubilación pagas, para así poder ayudar y ganarse el apoyo de tanto los trabajadores como los sindicatos. La clase media también lo apoyó, ya que logró que con su discurso de justicia social y con su discurso también de bienestar económico, impulsó el captar la atención de esta misma clase y así lograr tener su apoyo. El sector industrial también está dentro de este grupo que apoyaba el gobierno de Perón, ya que con varias medidas logró que la industria nacional local logre tener un impulso más que positivo y de ahí sacar mucho rédito con esos votos. Muchas mujeres de clase media lograron apoyar a Perón. ¿Por qué? Ya que con su mujer, Eva, se logró el voto femenino. Eso logró que muchas mujeres se empoderen y apoyen a Perón por este hecho. Al general Juan Domingo Perón, haber sido parte de las Fuerzas Armadas, logró tener un gran apoyo en su primer gobierno por parte de la misma. El amplio respaldo que obtuvo Perón de diversos sectores sociales se debió principalmente a su gran habilidad para lograr combinar tanto discursos populistas como de justicia social y de estabilidad económica. Principales rasgos políticos que suceden sobre la época del peronismo que trascienden sobre esta época son el populismo, por ejemplo, en el cual el peronismo se caracterizó por su enfoque populista con un liderazgo carismático encabezado por Perón, donde el gobierno buscó establecer un fuerte vínculo con las masas, especialmente de los sectores de los trabajadores, ¿no?, y también la clase media. Otro rasgo es la tercera posición, en el cual Perón promovió esta idea de la tercera posición, que era una ideología que buscaba superar la dicotomía tradicional entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Propugnar una síntesis de elementos de la justicia social y la economía mixta. Otro rasgo también muy importante que sucede sobre el gobierno de Juan Domingo Perón es que esta incorporación que hay de las mujeres, que es la primera presidencia de Perón en el año 1945, ¿no?,
que fue muy notable la participación activa de las mujeres en la política, ya que existe el otorgamiento del derecho al voto a las mujeres en 1947 y la prominente participación de Eva Perón contribuyendo a la inclusión de las mujeres en la vida política argentina. Como cuarto y último rasgo político que hay en el gobierno del general Juan Domingo Perón es la relación con la Iglesia, que aunque haya habido tensiones en las relaciones con la Iglesia Católica en algunos momentos, ¿no? Perón logró mantener una relación que se puede decir relativamente estable. Se promovió la colaboración en área de intereses mutuas y también como este instrumento como asistencia social, ¿no? Bueno, estos rasgos, tantos políticos que se presentan, definieron la primera presidencia de Juan Domingo Perón a lo largo de la historia argentina. Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se implementaron nuevos rasgos económicos, son 4 principalmente. Primero, la industrialización. ¿Qué hizo Perón? Implementó políticas destinadas a promover la industria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estableció una serie de normas que protegían, como bien mencionaba antes, a la industria nacional. Esto favoreció a la producción interna y así con esto logró no depender más de las importaciones. Después implementó las políticas laborales. Esto, básicamente, se llevaron a cabo reformas laborales que fortalecieron los derechos de los trabajadores. Estableció aumentos salariales, condiciones laborales más dignas, beneficios sociales, como vacaciones pagas, la jubilación y además un fuerte respaldo con los sindicatos. Después, lo que hace Perón también es la intervención estatal. El gobierno de Perón lo que hace es adoptar una política económica intervencionista, con una fuerte presencia del Estado en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Se nacionalizaron empresas estratégicas, o sea, no era cualquier empresa al azar, y además los ferrocarriles y las empresas de servicios públicos. Y como último rasgo económico, lo que hizo Perón fue el desarrollo de la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Se desarrollaron cambios infraestructurales e inversiones. ¿En qué? En la energía, rutas, proyectos de construcción, y todo esto era con el objetivo de mejorar el desarrollo del país. O sea, como Evita hizo un rol significativo en lo que fue la presidencia de Juan Domingo Perón en Argentina, en el 1946 y 1952. A continuación voy a abarcar distintos aspectos en el cual Evita se destacó. Primero en lo que sería el liderazgo, lo carismática que era y lo popular. Fue una figura realmente popular, en donde las clases trabajadoras y sectores sociales bajos la tenían como lo más alto, digamos, lo mejor. Porque se puede llegar a decir que los defendía frente a los derechos. Después tenemos trabajo social y de caridad, que fue... ella fundó una fundación en donde se llevan a cabo iniciaciones sociales. Lo que sería la fundación quiere proporcionar ayuda a los que la necesitan, como por ejemplo a brindar asistencia médica, construyendo hospitales y distribuyendo lo que sería alimentos básicos y ropa. Después tenemos el derecho de las mujeres, que fue en el cual Evita es defensora activa de los derechos de la mujer. Evita fue la persona que creó, o mejor dicho, ocasionó que se pueda generar el voto de la mujer, que eso fue en el 1947, y promovió la participación de mujeres en la política, con lo cual desde ese entonces la mujer podía participar de temas políticos además del hombre. Después tuvo un apoyo político en donde respalda lo que sería la agenda política de Juan Domingo, en donde ella participa de actos. ¿Qué más? Ella promueve las políticas populistas y la justicia social, que son promovidas por el peronismo. Por otro lado tenemos las relaciones exteriores, que fue cuando Evita tuvo un papel de diplomacia informal, o sea, un rol, digamos, en la cual actuaba como una embajadora no oficial
bien, de algunos casos. Su presencia en eventos internacionales contribuyó a una mejora de la imagen de la Argentina en el ámbito mundial. Por otro lado y último, tenemos al culto a la personalidad, que fue cuando su figura se convirtió en un elemento central en torno a la presidencia de Perón. Su impacto en la política, al ser la primera mujer que se metía en lo que es la política y la sociedad, fue muy significativo, como dije antes, en los sectores bajos y las clases trabajadoras. Su imagen a lo largo de la presidencia de Perón, inclusive después de su muerte, fue muy significativo. O sea que, en resumen, Perón, Evita, desempeñó un papel crucial como líder carismática de los defensores de los derechos sociales y políticos, de los trabajadores y de las clases sociales bajas. También fue defensora de los derechos políticos y sociales, tuvo un rol de embajadora informal durante la presidencia de Juan Domingo, y su legado sigue siendo parte integral de la historia argentina y del peronismo. El golpe de Estado de 1955 en Argentina fue un evento que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón. Algunos de los motivos detrás de este golpe incluyeron conflictos políticos y militares. Hubo tensiones significativas entre Perón y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, así como con grupos políticos opositores. La relación entre el peronismo y algunos elementos militares se había vuelto tensa, y algunos oficiales militares expresaban descontento con la influencia política de Perón. También se encontraban las motivaciones antiperonistas, sectores civiles, militares y empresariales que se oponían a la política peronista, se unieron para derrocar al gobierno. Estos grupos veían al peronismo como una amenaza para sus intereses y buscaban revertir las políticas de Perón, que incluían medidas intervencionistas y la nacionalización de algunas industrias. También está el conflicto con la Iglesia. Las tensiones entre Perón y la Iglesia Católica también jugaron un papel importante. La Iglesia se había opuesto a ciertas políticas del gobierno y esto contribuyó a la polarización en la sociedad argentina. También está la polarización social y violencia política. La sociedad argentina estaba polarizada entre los partidarios y opositores de Perón. La violencia política aumentó con enfrentamientos entre grupos peronistas y antiperonistas. La creciente inestabilidad llevó a un clima propicio para la intervención militar. Y por último, la crisis económica, que aunque la economía argentina experimentó un crecimiento durante el primer gobierno de Perón, hacia el final de su mandato se produjo una desaceleración económica. Esta crisis económica generó descontento y proporcionó un terreno fértil para los opositores que buscaban responsabilizar al gobierno peronista. Y el 16 de septiembre de 1955 se llevó a cabo el golpe militar conocido como la Revolución Libertadora, que derrocó a Perón y marcó el inicio de un periodo de gobiernos militares en Argentina. Este golpe tuvo consecuencias significativas en la historia política del país y en la configuración de su futuro político.